Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os quería hablar hoy del Quercus robur, o roble común, porque me lo había pedido un compañero nuestro de internet. Y bueno, pues yo tengo algunos y quería enseñároslos. Entonces el Quercus robur como bonsai, además de sus otros dos hermanos, Quercus pyrenaica y Quercus petrae, son complicados, son muy complicados. Para empezar, son árboles que primero os recomiendo que sean de semilla, o si los encontréis en algún vivero, pues que los cojáis porque merecen la pena tenerlos. A mí me gustan mucho. Estos que tengo yo los tengo desde que eran plantones de 1 año, 2 años, y los demás los he cogido de vivero y bueno, pues lo que te tienes que arriesgar es a cortarles la raíz pivotante, que ese es el problema de los quercus. La raíz pivotante es lo que más, bueno, te arriesgas directamente a... Yo he perdido algunos quercus, sobre todo los quercus ilex, las encinas, que son muy puñeteras. Por eso se ven tan pocos bonsáis quercus. Si veis bonsáis por ahí de quercus, serán quercus suber, serán Quercus coccinea, que la verdad es que es el mejor bonsai que se puede hacer, el de Quercus coccinea, porque son arbustos. Y también el Quercus faginea, yo tengo algunos aquí, ya os lo enseñaré en otro vídeo. Los Quercus faginea porque tienen una hojita muy pequeña y son bastante bonitos. El problema de los Quercus, de los tres hermanos, de Quercus pyrenaica, Quercus robur y Quercus petrae, es el tamaño de la hoja. Es muy difícil conseguir reducirles la hoja. ¿eh? Hay que no os recomiendo que los alambréis, no los alambréis, las ramas no las alambréis, por favor, porque yo lo hice una vez y wow, se quedan, además de volver a la posición, que es una puñeta después de tanto tiempo, vuelven a su posición original, sobre todo en los árboles jóvenes, como los que tengo yo. Además de eso, lo que hacen es marcar muy rápido, porque engordan mucho. Cuando llega el otoño, para coger fuerza, los robles engordan mucho en septiembre y octubre. Entonces, el alambre se queda marcado y es muy difícil luego conseguir que se quite esa marca. Tienen que pasar varios años para que engorde bien el árbol y la marca del alambre se quite, es una pena. Entonces, voy a deciros alguna cosilla también sobre el tema de cómo trabajarlos. Además de no alambrarlos, tenéis que trabajarlos con podas. ¿eh? Lo normal, por lo menos en el Quercus robur y en el Pyrenaica, que brotan bastante bien, eh, pues podéis tener incluso hasta 5 brotaciones al año, si podáis, si hacéis un pinzado bueno de las ramas. Entonces, cuando tengáis ramas de 6 hojas, 8 hojas, lo conveniente es que las dejéis en 2 hojas. Son, son ramas con las hojas que van alternas, quitando las puntas que tienen mucha más fuerza, y es donde se concentra a veces el mogollón de hojas. Lo que hay que dejarlas en 2, aunque cueste mucho, ya sé que cuesta mucho y bastante tiempo, hay que tener mucha paciencia con los robles. Lo bonito de los robles es que son, pues eso, la fuerza de los robles, la grandeza de los robles. Cuando ves un roble en la naturaleza no te olvidas de ellos. Entonces queremos siempre coger y hacer los bonsai, ¿no? Los que nos gusta el tema de bonsai, es lo que yo he hecho. Y, por ejemplo, yo tengo muchos petrae de plantón y los junté todos y van muy lentos, la hoja es preciosa. Luego ahora os enseño la diferencia entre los tres hermanos y es bastante lento el trabajo, ¿eh? Es una cosa que bueno, que es paciencia y ya está. Otra cosa que os quería decir,
en trabajos de formación, cuando hagáis un trabajo de formación, el trabajo de formación es dejar al árbol prácticamente con 4 ramas para poderlo ir formando tú, ¿no? Entonces, lo que hacen los robles principalmente es brotar mucho, pero muy cercano al tronco. Si dejáis alguna rama, siempre tenéis que dejar algún brote, alguna hoja al final, como tirasavia, porque si no, se secan las ramas. Adiós ramas. Aunque tengan 3 o 4 años las ramas, como cortéis mucho las hojas, si no dejáis alguna hoja en esa rama, al hacer o algún brote bueno al hacer el trabajo de estructuración, se te seca la rama completamente. Ya la puedes ir cortando, o sea que no hay nada que hacer. Los trasplantes, no hagáis nunca un trasplante de robles en otoño. Hacerlo siempre antes de la primavera, antes de que broten. Suelen brotar, estos han brotado ahora hace poco, en abril, ya casi mayo, han empezado a echar la hoja. Y eso que ha hecho un otoño, o sea, un invierno muy suave y una primavera que ha llovido mucho y tal, y ha hecho buena temperatura. Y sin embargo han brotado bastante tarde. O sea que son árboles relictos en esta zona, se están quedando ya en el norte, naturalmente están en el norte, Rioja, Navarra, toda la zona del Pirineo, que es una preciosidad. Si vais, ya os haré un vídeo y os recomendaré alguna zona a visitar, aunque hay muchas páginas de eso, ¿no? Pero si vais, por ejemplo, a mí me ha encantado ir a la zona de Navarra, a la zona del País Vasco. Hay unos bosques de caducos impresionantes. Tenéis también la zona de La Rioja, en la zona de Ezcaray. Toda esa zona es una pasada, la cantidad de hayedos, y mezclado con los hayedos están los robles, y son impresionantes. ¿Veis? Bonsáis naturales a pie de carretera o en taludes, que os quedáis alucinados, Entonces, es muy bonito el roble, pero tiene mucha complicación. Y la mayor complicación viene con el trasplante. ¿Qué hay que hacer con los robles? Con los robles jóvenes, porque con los mayores, si los sacáis adelante es un logro. De vivero, por supuesto, siempre. Yo nunca utilizo árboles de la naturaleza, sacados del monte. Siempre voy a los viveros. Y si veis alguno bonito, con buen tronco y tal, vais a tener el problema luego, cuando lleguéis a casa y queráis hacer el trasplante, de cortar la raíz pivotante. Si cortáis la raíz pivotante, no la cortéis de golpe, cortarla en varios años. Ya sé que es despacio, muy despacito, muy lento, pero es así. Si cortáis de golpe la raíz pivotante, os cargáis el árbol. Adiós roble y adiós quercus, principalmente. Quizás la que más aguante, además de la cocina y de la quercus faginea, es el alcornoque, el quercus uber. Pero los otros es que directamente, o sea, despediros del árbol. Yo he tenido alguna encina que por casualidades ha brotado, como una que os enseñaré de este año, que yo pensaba que se había muerto, porque a pesar de que le he ido cortando poco a poco la raíz, hay veces que parece que se ha secado y se te va, ¿no? Entonces, bueno, os voy a mostrar los robles, estos quercus robur, y vamos a hacerle el corte. Mirad, ahora os enseñaré, vamos a ver, os enseñaré que ya está afectado de oidio, a pesar de que yo le he echado fungicida. ¿Veis esas manchas blancas? Acaba de llover, ha estado lloviendo toda la mañana aquí en Salamanca, y ahora he aprovechado un momentito. ¿Veis estas manchas? ¿Veis? Esto es oidio. Ya empieza a estar afectado de oído. De oído no, de oidio.
A ver, una de las maneras de combatir el oidio, además de echarle fungicida, aunque es complicado combatirlo, hay que echar fungicida cada 15 días, cada 3 semanas, hay que echarles fungicida, ¿de acuerdo? Y hay que ir cambiando el fungicida, no echar siempre el mismo, ¿eh? Porque si no, terminan acostumbrándose los hongos y terminan saliendo. Mirad, ¿veis las ramas como son? Que por aquí no hay, además de hay brotes, hay brotecillos, pero se concentra todo aquí, al final de la rama. Eso es una característica de los robles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues coger y pinzar. Entonces vamos a ir pinzando y vamos a dejarlo en 2 hojas. Es otra manera también muy buena de combatir el oidio. Al pinzar quitamos hojas que están con oidio y vuelven a salir hojas nuevas. Y como podemos hacerlo 3, 4 veces, si se da bien el año, podemos tener hasta 5 brotaciones de hojas. ¿De acuerdo? ¿Os veis el oidio ahí? Bueno, aquí, bueno, no os había dicho. Son los 2 robur. Estos son robur. ¿Veis estas ramas tan rectas? Esto es muy difícil cambiarlo en los robles. ¿Veis? Mirad. ¿Veis estas ramas que están prácticamente sin hojas, ¿no? Y sin ramas? ¿Veis? Pues entonces hay que ir cortando poco a poco. Otra característica de los robles es que cierran bastante bien las heridas. Y si veis que no cierran bien, como por ejemplo esta que tenemos aquí, pues esta la tendré que arreglar este año, ¿no? La abriré otra vez, le daré otra vez pasta selladora para que se vaya él cerrando por sí solo, ¿eh? Estos los he trasplantado porque los he tenido en colador durante varios años y los he trasplantado en febrero, creo que los trasplanté. ¿Veis? Estos son los 2 de vivero, ¿eh? Estos 2 son de vivero. Luego tengo otros por ahí, más chiquitines, que los tengo de semilla. Mira, estos son de semilla, que por cierto los tenía que haber trasplantado, ya no me va a dar tiempo, porque ahora trasplantar esto, no sé yo si arriesgarme a trasplantarlos y empezarles a dar la primera curva, porque es la única manera de que cojan alguna curva, ¿sabes? Ahora cuando son jóvenes, porque uno de los problemas que tiene el roble, además de otros que tiene, es que lignifican muy rápido las ramas. No se pueden alambrar, lignifican muy rápido, y al lignificar rápido, si queréis hacerle alguna torsión o algún movimiento, rompen enseguida, con mucha facilidad, rompen muy fácilmente. Entonces hay que irlas podando. Es la única manera de que consigan un poquito de movimiento. Ay, vamos a ver. Ahora voy a ir cortando las ramas y los voy a dejar en 2, ¿vale? Este pequeñín que hay aquí, bueno, no sé por dónde cortarlo. Lo voy a cortar por aquí. ¿Lo veis? Voy a dejarlo en 3. 1, 2, 3. Estos los voy a dejar en 2 también. En 2. A ver, estos los voy a dejar. Estos de aquí abajo, pequeñines. Tenéis que fijaros cuando cortéis un caduco, tenéis que fijaros hacia dónde va a ir. Este empezará a crecer hacia aquí. Si cortásemos por aquí, empezaría este a crecer para allá. ¿De acuerdo? Esto empezará a crecer así, para allá. No va a seguir creciendo así. Va a seguir creciendo con el último brote. Aquí entre la hoja y el tallo va a salir un brote y empezar a crecer hacia allá. ¿De acuerdo? Lo tenía que haber dejado el otro, pero bueno, no importa, porque le vamos a tener que hacer varios cortes. Entonces lo dejamos en 2, ¿de acuerdo? ¿Veis? Sí lo veis, ¿no? Sí. En 2. Cortamos en 2.
esta de aquí, no sé si lo estáis viendo, un poquito más. Este de aquí, vamos a dejarlo en 2. Este lo habíamos dejado en 3, vamos a dejarlo en 2. Estos de aquí, vamos a dejarlos, este está súper mal, en 2. Este de aquí en 2. 1, 2. Así. Así. Vamos a dejarlo. Este lo vamos a dejar en 3 para que las ramas tiendan, siga para abajo. Este de aquí, vamos a dejarlo aquí en 2. Este de aquí, está muy débil este. Solamente voy a cortar una hojita, el peciolo. Este por aquí. De acuerdo. Y este también voy a cortarlo por aquí justo, por el borde. De acuerdo. Seguimos. Esta de aquí. Vamos a cortarla por aquí. Este lo vamos a cortar por aquí. Venga. Este mejor por aquí. Y esta vamos a dejarla así. Venga, esta es así. Intentad siempre que haya 6 u 8 hojas en cada rama, porque si no podéis hacer que retire savia la rama y seque, ¿de acuerdo? Y seque esa rama. ¿Veis? Esta rama de aquí no me gusta, ¿veis? Que es muy recta. ¿Veis? Esta rama es muy recta. Deberíamos de cortarla. Igual que esta también. ¿Sabes? Pero bueno. Incluso deberíamos de cortar por aquí, para dejar que esta sea la que se extienda hacia allá. Pero bueno, como este ha sido el primer año que lo he trasplantado, esa es otra que os iba a decir. Los trasplantes, no hace falta que los trasplantéis cada año, los robles, ¿eh? Los jóvenes con 2, 3 años, a los 3 años lo podéis trasplantar otra vez. Cuando sean ya grandes, si son grandes los robles que tenéis, no hace falta que los trasplantéis hasta que no cumplan los 5 años en la maceta, ¿eh? 5 o 6 años, tranquilamente, no hace falta que los mováis. Bueno, vamos a ver. Seguimos con el otro, ¿vale? Bueno, seguimos con el corte de... No sé por dónde... Se me ha cortado antes la cámara. Vamos a dejarlo en 2, ¿de acuerdo? En 2. Bien. Vamos a cortarlo, dejamos en 2. Dejamos en 2. Esta que no tiene suficientes ramas. 6 hojas. Bueno, tiene 6 hojas. Podemos decir que podemos tocarla, ¿no? Bueno. Vamos a dejarla por aquí solamente. Venga. Esta de aquí. Por aquí. Esta de aquí grande. ¿La veis? Voy a ponerlo así. Vamos a ver esta. Vamos a dejarla en 2. Bueno, quitando esta chiquitita. Lo hago para que la rama baje. ¿Sí? De este brote de aquí. ¿Veis? A ver, no sé si se verá. De este brote que hay en el interior, peciolo con tallo, aquí hay un brote que es el que va a salir. ¿Sí? Seguimos. Esto cortamos por aquí. Este dejamos una 2 por aquí. Aquí dejamos otras 2. Estas 2. Este está muy... Este no lo toco. Solo las que tengan más de 6, ¿eh? A ver, este hacia abajo. Este, voy a dejar 3 aquí. Para que vaya hacia abajo un poquito.
De esta manera intentamos que haya otra vez brotación. Es muy difícil que vuelva a brotar otra vez para atrás. Seguro que brotará este, pero este de aquí no brotará. Siempre pasa. Es el problema de los robles, que hacerles que broten hacia atrás es muy difícil. Bueno, de esta manera hacemos que brote, ¿de acuerdo? De esta manera hacemos que brote todo el árbol, que vuelva a brotar. Y lo haremos pues 2 o 3 veces, dependiendo del año. Ahí puedes llegar hasta 5 brotaciones al año, ¿eh? Tranquilamente. Bueno, pues nada, mirad el oidio, ¿eh? Este es el problema de... Esta hoja a lo mejor la quito. Bueno, además de eso, pues tenéis otro tipo de infecciones en el árbol, pues las típicas agallas, que son picaduras de insectos. También tenéis la podredumbre de las raíces, que es un problema que hay que aprovechar cuando trasplantéis, ver qué raíces están oscuras, que estén podridas, porque es uno de los problemas gordos que tienen los robles, ¿eh? En España nos estamos quedando sin robles por culpa de diferentes tipos de hongos que están afectando a las raíces. Es una mezcla de hongos que ha venido como siempre, de por ahí, del extranjero, y están secándose los olmos y los robles. Los olmos llevan secando mucho tiempo por culpa de la grafiosis, pero el tema de los hongos está siendo bastante gordo, ¿eh? Aquí con las encinas y con los robles. En Salamanca tenemos el problema con las encinas, pero también he ido a la sierra y en la zona de Extremadura también, en la Sierra de la Vera, toda la zona esta de la Vera, y ahí he visto muchos hongos en robles, y cómo han ido secando año tras año robles grandísimos. Allí lo que más hay son Quercus pyrenaica, y se han ido secando año tras año, y bueno, es una pena ver que hay robles gigantescos se secan sin venir a cuento, de golpe, pumba. Y hay que talarlos y hay que quitarlos. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues ya estamos. Una cosa importante que os quería decir es el sustrato que podéis ponerle a los robles. El roble necesita una tierra profunda, por lo tanto vamos a tenerlos que meter siempre, incluso cuando esté ya muy bien el árbol, muy grande y tal, van a seguir necesitando siempre una maceta profunda. Necesitan macetas profundas y necesitan humedad y que el terreno esté suelto. ¿Cómo conseguimos eso? Porque claro, la humedad nos la da muchas veces pues un mayor contenido en turba, y la turba lo malo que tiene es que apelmaza mucho el sustrato, impide que el agua llene toda la maceta, llegue hasta todos los puntos de la maceta. Entonces lo que hace la turba es dejar zonas muy húmedas siempre, apelmazar mucho el sustrato e impedir la respiración de las raíces. Entonces hay que tener esa precaución. Si utilizáis turba, que no sea más de un 20%. Por favor, es que si no os cargáis los árboles, ¿eh? Incluso un 20% es demasiado. Pero yo entiendo que algunas personas pues que vivan en zonas más cálidas como el sur, Castilla-La Mancha, Extremadura, la zona del Levante, si no estás muy cerca del mar, pues ahí pega bastante el calor y los sustratos pues se secan más rápido. Entonces una manera de evitar que se seque tan rápido el sustrato, porque los robles necesitan una humedad siempre, pues es ponerle un poquito más de turba. Entonces, ¿qué hacemos? Ponerle mucha cantidad de grano para que esté el terreno suelto, para que haya entre la turba haya muchos granos, y aumente mucho la porosidad. Si no tenéis acadama y kiryu, yo lo que suelo poner es un 50% de acadama
un 30, un 40% de Kiryu y el resto de turba. Otra cosa importante que os quería decir es que pongáis un 5 o un 10% de trozos de carbón. El carbón viene muy bien a las raíces de los robles. Evita pues determinadas infecciones y les viene fenomenal. Yo también lo utilizo para los pinos y para otros árboles, el carbón. Carbón de este vegetal que tengáis por ahí, echáis un 5 un 10%, un puñado, en el fondo de la maceta para que mejore las raíces. Viene muy bien para las infecciones de raíces, que es una de las cosas malas que tienen los robles. Los robles, una de las enfermedades peores que hay ahora mismo es la infección de raíces. Si las raíces se encuentran en un estado mal, por culpa de la humedad, por culpa del exceso de humedad, van a empezar a pudrir raíces y si no os dais cuenta, mata al árbol, ¿vale? Entonces, cada vez que hagamos trasplante, en ver si hay raíces que están oscuras, negras, podridas, hay que eliminarlas, hay que quitar todo el sustrato, ese sustrato no volverlo a utilizar y cambiar el sustrato. Para los árboles jóvenes, yo os diría que yo, por ejemplo, lo he trasplantado este año y no lo voy a tocar hasta dentro de 2 años, ¿vale? Hasta dentro de 2 años los jóvenes no los toquéis, aunque estén en coladores. Dejarlos tranquilos 2 años sin trasplantar. Y los mayores, los que tengáis ya la suerte de tener un bonsái en condiciones, ya con una edad mayor, pues en 5 o 6 años yo no los tocaría, para que no les gusta mucho los trasplantes a los robles. A todos los robles no les gusta, sea el que sea. El Quercus uber, el Quercus ilex, el Quercus faginia, el Cocinia, suelen ser árboles que no les gusta nada el cambio de maceta, el cambio de sustrato y tal, pues les viene fatal. Así que intentar, cada vez que hagáis un trabajo de trasplante con los robles, aprovecharlo, cambiarle el sustrato, ver bien las raíces, hacer un buen trabajo de raíces, y la pivotante no cortar más de 1/3, cada vez que hagáis un trabajo de trasplante con los Quercus, ¿vale? Bueno, aquí como veis, os voy a acercar un poquito si queréis para que veáis. Yo aquí diréis, vaya, esta rama qué mal, ¿no? Porque está ahí como que sobra, ¿no? Sí, sobra. A mí me gustaría cortarla, que de hecho lo haré el próximo año seguramente, pero si dejáis tirasabias en los bordes aquí, en la parte de abajo, lo que hacéis es aumentar la parte de abajo del árbol. Aumentáis esta zona y de esa manera pues engorda mucho más rápido, queda muchísimo más bonito. También podéis acodarlo, esta es la época, quizá se puede acodar, porque suelen salir bien los robles, tanto de esqueje ahora en primavera como los acodos suelen salir bien. Bueno, mira, a lo mejor podríamos hacerlo en este, podríamos hacerlo, a ver qué tal sale. Yo siempre los acodos los he hecho en olmos, los he hecho en arces, que por cierto ya se me está pasando el tiempo, ya estamos a final de la primavera y hay que aprovechar ya para hacer los acodos. Quería enseñaros las diferencias que hay entre las hojas del Quercus robur, el Quercus, este es Quercus robur, este es Quercus petrae, este de la izquierda. Si os dais cuenta, el peciolo del Quercus robur es muchísimo más corto, la hoja termina un poquito más uniéndose al tallo, queda un poco más estrecha, se estrecha mucho más rápidamente la del Quercus petrae que la del Quercus robur, y los lóbulos son un poquito más asimétricos. Sin embargo, en la del Quercus petrae la hoja es más ancha, es más simétrica, se estrecha más rápidamente al final, no como la del Quercus robur, y el peciolo suele ser más grande en el Quercus petrae que en el Quercus robur. La diferencia por supuesto con
con las de Quercus pyrenaica es muy grande. O sea, fijaos, esta hoja es más grande, pero las hay más pequeñas. Fijaos que las hendiduras del Quercus pyrenaica llegan casi hasta el centro del centro de la hoja, ¿sabes? Las hendiduras, ¿las veis? Que son más hacia adentro. Las diferencias también, pues bueno, son del porte. El Quercus mayor es el robur, suelen llegar incluso hasta los 50 metros de altura. El porte es mucho más grande que los Quercus petrae, que suelen ser, pues llegar a 35-40 metros y suelen ser un poquito más bajos. Este es un Quercus petrae, de estos que tengo en colador. Este llevará ahí, no, este año ha sido trasplantado, que tiene la cinta. Este llevaba en otro colador que tenía, que estaban varios juntos, y este año los he pasado ahí. Y este es un Quercus pyrenaica, que tengo que trabajarlo porque fijaos la rama que tiene esta tan larga. A lo mejor lo que hay que hacer con un tensor es doblarlo un poquito. Lo malo de los alambrados y de los tensores con los robles es que al final vuelven a su sitio y es una puñeta. Por eso lo mejor es, en vez de alambrar y con tensores, lo mejor es cogerlos y irlos podando. Es la mejor manera de trabajar los robles, ¿eh? ¿Qué más os voy a decir? Una cosa muy importante. Como hemos dicho que alambrarlo, si podéis, no lo hagáis. Si hacéis el alambrado, hacerlo ya en el invierno, para asegurarnos de que no engorda el roble, las ramas del roble, y no se marca, porque es uno de los problemas más gordos que tiene las ramas del roble, que marcan mucho los alambres y luego es muy difícil quitarles esa marca. También porque son muy frágiles. Al decir frágiles, o sea, no es que sean sensibles, sino que son frágiles, que se rompen enseguida. Cuando mováis las ramas, tener mucho cuidado porque se rompen. ¿Cómo hacerlo? Pues yo todavía no lo he hecho en estas, pero tengo que hacerlo, por supuesto. Tengo que cortar ramas. El corte de ramas es mejor hacerlo en invierno, antes incluso de que empiecen a brotar. Cortáis ramas y antes del trasplante. Y lo que podéis hacer es con tensores, bajar las ramas con tensores. Eso ya lo haremos, porque ahora no las voy a tocar. Yo ahora en esta época prefiero que el árbol crezca normal, tranquilo, y no le toquemos mucho las ramas, porque ya os he dicho que es muy sensible y puede partir las ramas fácilmente, ¿de acuerdo? ¿Qué más deciros? Bueno, pues no sé, que las cierra muy bien las heridas, todos los robles las cierran bastante bien. ¿Veis? Esta herida es de hace 2 años. Pues seguramente la voy a tener que tocar, poner pasta selladora para que cierre mejor. Aunque esta de aquí está cerrando bien, parece. Esta está cerrando un poco mal, pero bueno. Lo que tengo que hacer es levantar esta pasta del año pasado, ver cómo está, y si podemos volver a abrir un poco los labios hasta que veamos el verde, y volver a poner pasta selladora de esta que sea muy plástica. No compréis, por favor, la pasta selladora que hay en sitios estos comerciales, el de Merlin, que es un bálsamo, no sé cómo se llama, porque esa se queda muy rígida, hace forma de, se queda como una piedra de dura, y lo único que hacéis es afectar al cierre de las heridas. No os ahorréis dinero en eso, porque al final es peor. Mejor comprar las pastas que os he dicho, como Quillonal, o la de Canesin, que son las mejores para este tema de caducos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Es lo que os quería comentar un poquito sobre el tema del Quercus robur, y me he enrollado bastante, me parece, así que voy a tener que cortar un poco el vídeo para que no sea tan extenso y os enfadéis conmigo un poco.
Deciros bueno, que me podéis preguntar cosas a través de la plataforma o metiéndoos en mi blog y sobre diferentes tipos de especies. Si queréis que hagamos algún vídeo de otras especies que tengáis, algún problema que tengáis con vuestros árboles, pues adelante, ¿vale? Me preguntáis y yo hago lo que pueda.